¿Qué tal, amigos de Comunicación para el Bienestar? Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Les damos la más cordial bienvenida y también les damos la bienvenida a nuestras colaboradoras, Claudia Pérez Hola, Flores. hola José Luis, Hola, hola ¿qué Ivette. tal? E Ivette Hola, Serna ¿cómo están? Reyes. El lenguaje, Las palabras, construyendo ideas. imaginando mundos. Somos encuentros. Somos comunidad. Somos comunicación para el bienestar. Y el día de hoy vamos a dedicarlo a un tema, creo yo, de principal importancia, el periodismo. El periodismo tan golpeado en últimas fechas en México. Las cifras hablan por sí solas, pero bueno, hablemos, profundicemos sobre el periodismo. Claudia, ¿cuál crees tú que es ese paradigma, ese contexto actual en el que se mueve el periodismo en México y en Latinoamérica, en el mundo incluso? Sí, pues es un contexto bastante complejo, yo lo definiría de mucha incertidumbre, en donde por un lado tenemos esta dinámica del periodismo a través de los medios digitales, ¿no? Que implica obviamente la rapidez de la información. Pero por otro lado también tendríamos que hablar como de esta parte más de los derechos laborales de los periodistas, y no nada más de México, sino en el mundo, ¿no? Las condiciones en que cada periodista enfrenta en el día a día esta labor informativa que es tan importante. Y bueno, hablando del contexto mexicano, pues esta labor se vuelve muchísimo más compleja, porque tan solo en lo que va del año llevamos 6 periodistas asesinados, ¿no? Y entonces se vuelve todavía este problema mucho más complejo, difícil, porque creo que no se atiende de manera profunda. Y bueno, pues creo que podríamos partir de ahí, ¿no? Que es un escenario complicado, incluso hablando del contexto de guerra, pues también, ¿no? Hablar de este periodista que está viviendo entornos bastante complejos. Ivette, ¿qué nos puedes decir de esos nuevos paradigmas o de esos nuevos contextos que se va viviendo el periodismo en la actualidad? Bueno, yo coincido con Claudia. La verdad es que el periodismo está viviendo, y sobre todo en México, un momento de crisis. El periodismo se ha convertido como el centro de discusión últimamente o en los últimos años. Y hay voces de todos lados, ¿no? Sobre cómo se está haciendo el periodismo. Evidentemente tenemos un periodismo muy politizado, un periodismo muy político, un periodismo muy negativo. Negativo me refiero al tema de que pareciera que basta con dar la mala noticia, pero no hay otros caminos, ¿no? Y hasta ahí. Y bueno, en el mundo pues ni se diga, ¿no? La situación ahorita con la guerra en Ucrania sí pone a los periodistas, y sobre todo su labor, que digamos es el tema que debemos tratar, la labor periodística, pues sí, en tela de juicio, porque sí, están arriesgando la vida, pero eso tampoco no significa que todo el periodismo que nos llegue, o todas las notas que nos llegue, o toda la información que nos lleve, pues no esté parcializada, no esté mediada, no esté ahí filtrada por ciertos intereses y ópticas. Realmente a veces no es, digamos, intencional. A veces el mismo periodista no se da cuenta de cómo está tratando la información, ¿no? Fíjate que por ahí iría un poquito mi reflexión acerca de esos paradigmas o de ese contexto del periodismo actual. Me parece que hay mucha información que circula en la red, en las redes sociodigitales, que ni siquiera tal vez cumple con esos parámetros para ser periodística, es decir, para considerarse de repente información periodística con los rigores normales que se le exigiría a cualquier nota en cualquier medio, llámese prensa escrita, etcétera. Me parece que ese es uno de los contextos en el que actualmente iría navegando el periodismo, un periodismo que tiene que ir conviviendo con nuevas tecnologías, incluso con nuevas formas de acceder a la información, pero que me parece que todavía no se ha legitimado mucho de ese periodismo que se hace en las redes, muchas veces por culpa del propio periodista, muchas veces por la propia rapidez, muchas veces por los protocolos, muchas veces porque ni siquiera pensamos que es periodismo, pero ni siquiera es periodismo. La culpa es de nosotros por verla como información periodística, pero tal vez no lo sea. Entonces me parece que hay un contexto tecnológico que me parece que
no ha logrado como que empatar, ¿no? Periodismo, nuevas tecnologías, acceso a información en nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Me parece que por ahí hay un adeudo. Y eso nos lleva a una segunda pregunta, a una segunda cuestión. ¿Hacia dónde tendría que ir migrando? ¿Hacia dónde tendría que ir pues avanzando el periodismo en vías de ese nuevo contexto? Claudia. Pues yo lo ubico desde diferentes vertientes, ¿no? Una, yo creo que hablando del periodista en sí, desde garantizar sus derechos elementales, ¿no? Pero por la otra también desde la parte digital, desde los nuevos medios, etcétera, porque sí, coincido contigo, pareciera que a veces nada más es la misma información que posiblemente a veces está en la parte impresa, se traslada a la parte digital. Obviamente esto ya lleva mucho tiempo que va transitando, pero como que a veces todavía no terminamos de entender como que estas nuevas plataformas, ¿no? Entonces creo que también eso tiene que ver mucho con esta profesionalización también de los periodistas, y también una parte que se me hace fundamental, que es la parte como de capacitación, entrenamiento para entender cada una de las redes sociodigitales, ¿no? Como que de repente vemos también como que la misma información a veces se coloca en distintos medios, y yo creo que cada medio también tiene una esencia y tiene una dinámica diferente desde mi punto de vista, pero a veces creo que se homologa la información, pero más allá de eso creo que también tendríamos que apostar mucho por esta profesionalización del periodista, ¿no? Y que tiene que ver obviamente con, primero y lo fundamental, pues garantizar la parte de su labor, ¿no? Y creo que también yo lo pondría ahí, ¿no? Tendríamos que empezar como por eso, ¿no? Sobre cuáles son los derechos, y tener también esta parte de profesionalizar el periodismo, ¿no? También. Esos serían como dos elementos iniciales. Ajá. Y Ben, ¿cuál sería tu perspectiva? ¿Hacia dónde tendría que ir transitando en vías de ese contexto? Bueno, yo creo que en lo que ustedes han mencionado hay un peligro, y es que el periodista se centre tanto en la herramienta tecnológica que se olvide de su verdadera labor, que es la profundizar en la información y dar información digamos, veraz, ¿no? Sin embargo, esta objetividad de la labor periodística está muy entredicho, sobre todo porque ya hay nuevos paradigmas, hay nuevas propuestas que nos van dando luces como hacia dónde tiene que ir el nuevo periodismo, digamos. Decía yo hace un momento, no nos podemos quedar solo dando la mala noticia, solo diciendo acá hay un caso de corrupción. El periodismo no es exhibir, no es combatir, no es ser oposición. El periodismo es presentar de la mejor forma posible un acontecimiento desde todas sus aristas. Y bueno, las propuestas es justamente que el periodismo vaya más allá. Ahorita se está hablando, por ejemplo, del periodismo de soluciones, del periodismo positivo, del periodismo constructivo, ¿no? Son corrientes que ya se están dando en Europa, que se están dando en Estados Unidos. En América Latina, digamos, estamos como en la corriente del periodismo de soluciones que viene de Estados Unidos, pero tiene que ver con, bueno, si acá hay un problema, y cómo le están dando soluciones los actores. Ojo, no es el periodista el que dice cómo se va a solucionar ni el que tiene la última palabra, sino que en su trabajo de investigación tiene que ver cómo le están dando soluciones en cada uno de los actores participantes, en qué contextos, si lo están haciendo en otras dinámicas, y entonces quién lo está haciendo mejor, para ver si ese es un camino hacia ese problema, hacia la solución. Entonces sí creo que el periodismo y sobre todo en México es urgente que transite de este periodismo opositor, combativo, señalador, a un periodismo que vaya mucho más allá hacia la posibilidad de darle al lector, al espectador, incluso a los tomadores de decisiones, otras perspectivas de lo que está pasando.
Y acá dijiste otra cosa, a lo mejor es culpa nuestra, o sea, del consumidor de información, que a veces consideramos que alguien es periodista, alguien es una nota, pero eso también atraviesa por una formación política, ¿no? O sea, también hay que irle a apostar al trabajo con el ciudadano, que sea un ciudadano más crítico, más capaz de seleccionar esta información, ¿no? Sí, y digamos que en este nuevo contexto creo que no hay que olvidarnos de lo importante y de lo fundamental del periodismo, justamente, que es la construcción de la información. Y la información justamente se construye a partir de datos, y me parece que por ahí hay como que toda una beta positiva y negativa, ¿no? Es decir, el periodismo de datos por un lado, por otro lado el exceso de datos, es decir, cantidad. Perdón que te interrumpa, pero ahí yo difiero un poco. O sea, no es que se construya a partir de datos, yo creo que se construye a partir de narrativas. Lo que vas captando, a mí el periodismo de datos me parece que funciona en ciertos aspectos, pero tratar de hacer un periodismo de datos de todo, la verdad es que tampoco funciona. Los datos no reflejan la realidad a veces, o las interpretaciones también están sesgadas por todo esto que ya dijimos. Entonces, creo que más bien el periodista construye a partir de narrativas, ¿no? de lo que ve, cómo lo están diciendo, no nada más el dato que están aventando, sino cómo lo están contando. Fíjate que ahora sí que aquí no hablaba yo del dato cuantitativo, es decir, no hablaba yo del dato en el sentido como literal de la palabra. Desde mi perspectiva, las narrativas arrojan datos, es decir, arrojan información. Exacto, ¿no? sí. Es decir, arrojan una manera, una perspectiva, ¿no? Y en lo cualitativo, por así decirlo, son datos que te llevan a descripciones, y que te llevan a análisis, y que te llevan a centrar el fenómeno en el sujeto, no tanto como en el fenómeno, y que me parece una perspectiva como muy interesante, una de las muchas perspectivas que hay, tanto en el periodismo como en la investigación, ¿no? Pero, vamos, el sentido de mi intervención era justamente el peligro, pues, que es la abundancia de datos, la abundancia de narrativas, si lo quieres poner en ese contexto, en ese tenor, que de repente cantidad no necesariamente es calidad, o no necesariamente construye el dato por sí solo, construye una noticia, o construye una información, o construye un reportaje o algo por el estilo. Ahí está el expertise del periodista, y por otro lado, pues también el expertise ya del otro lado del lector, que pues, con toda esa perspectiva pues de experiencia, ya sea en la vida o ya sea académica, etcétera, con todo su expertise personal, pues es capaz de enfrentarse a la noticia, a la información, al dato, y poder hacer algo con eso, justamente, ¿no? Pero ahí está el dato en el centro de la construcción de la noticia, y me parece que pues está esa dicotomía, ¿no? Es decir, esa cantidad de datos, es decir, hay una cantidad de datos circulando por internet, circulando por los diferentes sistemas informativos, pero esto no necesariamente termina siendo positivo, ¿no? De repente pues hay muchos datos que no son necesariamente ciertos, hay muchos bulos, hay mucha etcétera, ¿no? Puede infodemia, haber ¿no? Infodemia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues centraría por ahí mi punto de vista. Pero si quisiéramos hacer un periodismo para el bienestar, o si acaso existiera un periodismo enfocado al bienestar, ¿qué características crees tú que debía tener, Claudia? Pues, en principio, pues, que garantizara la libre expresión. Yo creo que eso es fundamental también, ¿no? Que los periodistas se puedan expresar de manera libre, ¿no? Que no haya este tipo de censuras, y que también desde estas narrativas, pues como decía Delia, ¿no? Que no sean esas narrativas tipo polarizadas, ¿no? Y yo creo que también otro aspecto que quería destacar es que también a veces en la misma dinámica del medio y la inmediatez de la información, pues muchas veces el periodista está más como al pendiente, ¿no? De qué publicar, de cumplir con el horario, con los cierres, etcétera.
Y entonces se olvida un poco también esta parte de bienestar, ¿no? O sea, de la persona. Evidentemente es una dinámica, cada medio la maneja de acuerdo a sus tiempos, pero creo que también desde el lugar laboral, por así decirlo, se tendría que empezar a permear más esta parte de pues, el bienestar del periodista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vemos que a veces son largas horas, ¿no? De una jornada larga. A veces también, pues bueno, es parte también de ser periodista, ¿no? Fines de semana, etcétera, a veces viajas y, es parte también de la profesión. Pero sí creo que en medio tendría que ver mucho, ¿no? Y también desde la parte ciudadana también, pues, valor también este trabajo, ¿no? Del periodista, ¿no? Porque no es sencillo, o sea, es una de las profesiones en las que se arriesga mucho, y creo que también nosotros sí lo hemos estado haciendo, ¿no? Valorar mucho el trabajo de los periodistas. Creo que por ahí podría ser un poco permeando el bienestar. Y ¿tú qué nos dices? ¿Para dónde tendría que ir ese periodismo enfocado al bienestar si es que existiera, si es que quisiéramos empezar a generarlo? Yo creo que tendría que ir del otro lado del periódico, de la pantalla, de la onda de radio. Hay una cosa bien chistosa, que es que los periodistas o los medios de comunicación siempre se presentan como los que dan voz a los que no la tienen. Pero yo cuestiono en la práctica qué tan cierto es esto, porque si tú revisas un medio informativo, el que tú quieras, pareciera que a quienes solo dan voz es a los que siempre la han tenido. Sí. Es decir, recojo la mañanera, recojo todos los boletines, recojo entrevistas de los funcionarios, recojo las informaciones de los grandes consorcios o de las fundaciones o de las instituciones no gubernamentales, pero ellos siempre han tenido la voz, y entonces pareciera que el trabajo periodístico se centra en reforzar esa voz, y realmente darle la voz a quienes no lo tienen es una mentira, porque es muy poco el que hace periodismo de calle, periodismo comunal, periodismo barrial, periodismo de a pie. O sea, ¿cuántas narrativas de la gente se van a recoger o encontramos en el periódico del día? Realmente no muchas. Incluso cuando se habla de un fenómeno social, la voz que se recoge es la voz oficial, porque pareciera que si no es una voz oficial no tiene validez. Por decir algo, el tema que pasó en Michoacán, ¿no? Los medios decían sí, y luego la parte oficial dijo puede ser. No digan que sí, pero nosotros no hemos dicho que sí, puede ser. Todos los medios dijeron, bueno, puede ser. Y luego la fiscalía dijo, es que sí, pero los movieron. Entonces... Pero había imágenes. Además. Pero entonces, en lugar del periodista ir a la calle a investigar, va recogiendo estas voces que siempre tienen eco y además les está dando más resonancia. Entonces yo creo que un periodismo, si se pudiera aspirar a un periodismo orientado hacia el bienestar, entonces sí tendría que salir. Claro. Y bueno, esas informaciones oficiales todo el mundo las va a dar, ¿no? Valdría la pena a lo mejor cuestionar cuál es la función del medio o cuáles son los intereses del medio. Vender, bueno, pues entonces recojámosla. Hacer un periodismo que dé voz a los que no lo tienen, pues entonces cambiemos el enfoque, ¿no? Fíjate que esa frase a mí me recuerda a los esfuerzos que se hicieron en los años 70 desde teorías de comunicación, y a mí no me parecían malas como tal. Y la comunicación alternativa, por ejemplo, ¿no? Me parece que de ahí se desprendieron proyectos bien interesantes. Desde luego, muchos no desde el ámbito del periodismo, pero sí desde el ámbito de la educación, desde el ámbito radiofónico, las radios comunitarias, por ejemplo. Ese darle voz a quienes no lo tienen me parece que tenía y sigue teniendo mucho sentido en algunos contextos. Y por ahí va mi reflexión o los 2 o 3 puntos que iba a proponer, justamente de esas características que debería tener justamente un periodismo que se enfocara hacia el bienestar. Creo que en las experiencias interesantes que yo he visto ya sea de radio comunitaria o de periodismo barrial o de periodismo comunitario, me parece que hay cosas bien interesantes que habría que rescatar. Entre ellas es el perfil del periodista. De repente el periodista es parte de la propia
la propia comunidad. Y me parece que tendría que ser un periodismo muy enfocado pues en las problemáticas muy concretas de la comunidad, es decir, el periódico que hay en esa comunidad pues, sería diferente, o el medio al de la otra. ¿Por qué? Porque hay intereses distintos, hay necesidades diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que tendría que ir por ahí un periodismo pues enfocado hacia el bienestar. Hablábamos la semana pasada acerca de esos protocolos, ¿no? En casos, por ejemplo, de violencia, de maltrato, de violaciones, etcétera, que existen, pero que de repente no se conocen y no se utilizan, etcétera. Me parece que es como bien importante que el periodista tenga esa formación, ¿no? Y que la vaya utilizando justamente en vías de esa construcción pues de este tipo de periodismo, ¿no? El periodismo para el bienestar. Claudia, ¿qué concluyes? Ya para ir cerrando, ¿qué concluirías? Me parece que has visto una perspectiva interesante, has visto la perspectiva del periodista, ¿no? La perspectiva incluso laboral. Ajá. Pero ya como un balance global de esa discusión, ¿con qué te quedarías? ¿Qué propondrías? Yo propondría que esta periodista también encuentre nuevos caminos, ¿no? Y nuevas formas de insertarse en esta realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de repente como que también lo que yo veo es que se centran solamente en esta parte política, económica, que sí, sin duda es importante, pero es como abrir también un abanico de posibilidades que nos pueden llevar incluso al bienestar, desde tal vez investigar un poco más los temas de salud a profundidad, ¿no? Investigar esta parte del medio ambiente también, ¿no? Investigar un poco también pues más temas que justamente nos lleven o le encaminen también a la parte del bienestar. De repente también creo que hubo un momento también donde los periódicos mismos como que antes eran más desde una perspectiva más mundial, ¿no? Entonces abrías y veías notas más internacionales, etcétera. Se sigue haciendo sin duda, y ahora más con la guerra, pero a veces de repente lo ves como más local, ¿no? Entonces creo que también el periodismo tendría que ampliar la mirada desde un punto de vista, ¿no? De todas estas problemáticas, y que hay muchas que sin duda son posiblemente similares también a las que se viven en México. Yo vería como esa parte como un camino, una vía, ¿no? De explorar nuevas temáticas también. Y bien, ¿por dónde cerrarías tu participación, tu conclusión? Fíjate que me gustó eso que dijo Claudia de ampliar las miradas, y creo que sí, hacia allá debe de transitar el periodismo. Las miradas geopolíticas, las miradas sociales, y también cambiar el punto de vista desde donde se abordan estas historias. Yo creo que el periodista se ha convertido como en el generador de un circuito cerrado de un problema. No te da más caminos, ¿no? Y entonces toda la discusión se centra sobre el problema, pero no hay nunca una voz de solución o una voz de los involucrados. Pareciera que no hay más aristas. Hay una visión univocista de todas las narrativas, ¿no? Es una sola voz, un solo tema, y así se tratan todos los asuntos. Entonces creo que el periodista, al contrario, debería de crear circuitos abiertos, ¿no? Debería de dar como esos caminos, esas aristas, para que la gente, para que los tomadores de decisiones, para que las comunidades, pues, fueran viendo otras alternativas a ese problema, o por lo menos una alternativa de ese problema, o se genere, ¿no? O sea, propicie discusión, ¿no? Exacto, ¿no? Que la discusión se abra, vaya mucho más allá de este tema sobre lo mismo. Bien decías hace ratito que ya no basta a lo mejor ese periodismo que se detenga en la crítica, sino también que avance hacia la propuesta. Ajá, y eso que decías hace ratito también me parece interesante, es decir, hace falta esa mirada periodística, ¿cómo le llaman ahora? Local, es decir, global, pero a la vez también local, es decir, que pueda hacer convivir como estos dos entornos, y que los ponga por ahí a discutir y a circular. Me parece como algo que sería uno de los desafíos de esos periodistas ya contemporáneos, y creo que no quitó el dedo del renglón. Me parece que con las tecnologías que se tienen, y coincido en lo que tú dices, es decir, no toda la información es tecnología, de repente nos detenemos ahí, pero me parece que
cada época ha dependido en muchos sentidos de su tecnología para la difusión de la información. Claro. Es decir, desde la invención del telégrafo, desde las actas allá en la Roma antigua, cada época ha estado influenciada por la tecnología que tiene a la mano. Y me parece que este cambio tecnológico ha ido tan rápido que de repente esto que llamamos periodismo y que es tan complejo y que lleva 500 años o que lleva no sé cuántos años de repente existiendo, no termina por ahí de generar su propia personalidad, su propio modo, sus propias formas. Me parece que hay intentos más o menos afortunados de hacer periodismo en internet, pero me parece que ahí hay una beta interesante para poder madurar el periodismo ya bien legítimo y ya bien formal en internet, desde luego, ¿no? Y en otras plataformas digitales, ¿no? No sé si quisieran agregar por ahí algún comentario que se haya quedado en el tintero. Pues solamente que no dejar también estos temas. Yo creo que la misma dinámica de lo que hemos vivido en los últimos meses nos da pauta para decir que es un tema fundamental y que se tiene que ir avanzando y que se tiene que ir resolviendo, ¿no? No podemos permitir que esto siga sucediendo. Y yo me quedaría y cerraría con eso, ¿no? Como seguir en esta, no sé si llamar lucha, pero en esta pues sí, batalla, porque no podemos permitir esta censura, esta libertad esta coartación de la libertad de expresión, ¿no? O sea, eso nos perjudica a todos de alguna u otra manera. Sería todo por el día de hoy, por esta semana. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes, este diálogo, y esperemos que nos sigan la siguiente semana en otro tema. No olviden estar al pendiente de nuestras redes sociodigitales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, también estamos en YouTube y desde luego en nuestro blog de comunicacionparalbienestar.com. Sin más, nos despedimos y nos estamos viendo y escuchando la próxima semana.